Bienvenidos a este espacio, a este podcast llamado R+. Mi nombre es Roberto García y el día de hoy voy a compartir una charla que tuve con el productor mexicano-colombiano Jairo Guerrero, quien estará platicando de su proyecto Texturas Sonoras, homenaje a la memoria literaria de México. Un proyecto bastante interesante que justamente reúne la palabra, la poesía de algunos autores mexicanos con las sonoridades y la expresividad de la música electrónica, la cual se entiende más desde la idea de la experimentación sonora y la experimentación electrónica, fusionando ahí de forma bastante interesante estos dos mundos, de lo que por supuesto estaremos hablando y profundizando en esta charla. Así que los invitamos a que se queden a escuchar esta plática que tuve con Jairo Guerrero. Y bueno, antes de dejarlos con él, permítanme invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este espacio, bueno, solo tienen que mandarnos un correo a rmas.contacto@gmail.com, dejarnos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como R+ Podcast y por supuesto desde nuestra página principal en rmas.mx. Esas son las coordenadas para contactarnos. Por favor, déjenos ligas, información, press kit, lo necesario para conocer su trabajo musical y nosotros, en medida de lo posible, pues coordinar una charla para publicarla en este podcast. Pero bueno, hecha esta invitación, ahora sí los dejo con Jairo Guerrero y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados con un músico de esta Ciudad de México que se encuentra promocionando un proyecto bastante interesante del cual estaremos platicando más adelante. Se llama Texturas Sonoras. Estaremos platicando de qué va este proyecto, pero permítanme darle la bienvenida a Jairo Guerrero. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado en saludarte y feliz de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Pues nosotros muy contentos de poder entablar esta conversación. Por supuesto, te agradecemos tu tiempo y tu disposición. Además de agradecemos por tu música. Pues hombre, mil gracias. La verdad es que pues a la final para eso trabajamos, ¿no? Para generar diálogos que sean multidireccionales y para generar conexiones de la gente con el trabajo que hacemos, ¿no? Como Claro, artistas. exactamente. Exactamente. Oye, pues mira, para quienes no están o estamos tan familiarizados con este proyecto, platícanos un poco cuál ha sido el desarrollo a grandes rasgos de lo que ahora conocemos como texturas sonoras. Espero acercarme a la pronunciación correcta, pero platícanos un poco de qué va este proyecto. Pues mira, Texturas Sonoras es como tú lo dices, es un proyecto sonoro pues es el resultado de una cantidad de pasiones y conexiones que he tenido con la música y la literatura a lo largo de mi vida. Y todo esto pues confluye en esta propuesta con la que rindo un homenaje a la memoria literaria de México a través de la sonoridad electrónica experimental. En ella pues se fusionan diferentes cosas, se fusiona toda la manera que yo tengo de hacer música a través de la tecnología y de hacer también como esta exploración de música electrónica y todo esto se conjuga con algunas memorias auditivas de acervo de protagonistas de la literatura mexicana, como lo son Rosario Castellanos, Juan José Arreola, Octavio Paz, Juan Rulfo, etcétera. Oye, platícanos cómo encuentras estas conexiones entre la electrónica y la literatura mexicana. Estoy seguro que va más allá de simplemente el gusto, sino que creo que hay ahí una cosa en el arte. Quizá la electrónica pareciera que está muy alejada de las emociones orgánicas que podría producir la literatura, pero me parece que encuentras conexiones mucho más profundas, ¿no? Sí, pues mira, la electrónica, aunque no sea un lenguaje análogo, sí puede ser un lenguaje personal, manipulable, íntimo. A la final, la electrónica pues tiene tantas aristas como lo tiene cualquier otro género de la música y es tan importante como cualquier otro género de la música, como el jazz, como el blues, como el soul,
como cualquiera de todos estos géneros tan conocidos por las personas, la electrónica es igual. Lo que pasa es que, digamos que los medios de comunicación o toda la media mainstream le ha mostrado a las personas un tipo de música electrónica que tiene que ver con ritmos para la pista de baile. Y en ese sentido, parte de lo que logra este proyecto al presentarse, pues es invitar a revisitar la manera como se entiende la música electrónica para verla como una herramienta con la cual se puede hacer arte sonoro y con la cual hay muchísima tela de donde cortar. Y en cuanto a cómo se genera esta mezcla de la música y la literatura, pues vaya, mira, hablemos más allá de la música electrónica, tomémoslo como simplemente una expresión sonora, y al momento de fusionarla con la literatura, es una especie de alquimia en la que yo construyo, por así decirlo, una banda sonora para cada texto que elijo. Finalmente la literatura es muy audiovisual, la palabra es audiovisual. Cuando te cuentan algo, cuando te leen algo, cuando lees un libro, te estás imaginando a los personajes, a las situaciones, te estás imaginando todo un contexto, una escenografía, y en ese sentido, pues yo construyo estas mini bandas sonoras para cada texto, solo que en vez de hacerlo, digamos, con instrumentos convencionales o con instrumentos orgánicos, pues lo hago a través de la tecnología, a través de toda esta música que se puede generar desde la tecnología. Oye, platícanos un poco cómo construyes estas piezas, la palabra, los sentimientos que encuentras en los autores o en la literatura, eh, cómo interfieren o cómo se desarrolla para trasladar a esta otra construcción electrónica que, como lo dices, funciona como una especie de banda sonora, pero cómo encuentra las texturas, cómo encuentra los sonidos que son ideales para estas lecturas de los autores con los que estás trabajando en estas piezas. Pues mira, a la final todo este tema tiene que ver mucho con la subjetividad. Digamos que yo no tengo la palabra final de cómo debe traducirse un texto a la sonoridad o de cómo se debe construir esta sonoridad para acompañar un texto. Finalmente tiene que ver más como en la manera como yo siento cada uno de estos textos, ¿no? Ahí sí que es como cuando un director de cine construye una película y adapta su historia basada en un libro, etcétera. Yo de alguna manera hago lo mismo, pero con la música, ¿no? Lo adapto desde mi sentir, desde mi feeling, tratando, eso sí, de compenetrarme con el texto y tratar de sentir hacia dónde iba este texto o hacia dónde creí yo que tenía sentido este texto que fue escrito por alguna de estas personas. Entonces, si tomo, no sé, por ponerte algún ejemplo, el texto de Los Adioses de Rosario Castellanos, pues evidentemente es una microhistoria que habla de desesperanza, de desamor, de separación, de atravesar la oscuridad para comenzar una nueva vida aislada o separada del amor que tenía o del amor como lo conocía, etcétera. Entonces, obviamente, una historia como estas, pues te lleva a una serie de moods sonoros que de pronto te envuelven con pianos, te envuelven con secuencias melancólicas, te envuelven de pronto con cosas un poco más atmosféricas y no tan rítmicas, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que el texto me va diciendo cómo quiere sonar. Oye, platícanos un poco de la elección de los escritores con los que estás desarrollando este proyecto. Mira, responden un poco a los gustos y a las pasiones que comencé a desarrollar frente a la literatura en mi adolescencia temprana. Digamos que lo primero que llegó a mi vida en este sentido fue la música. Y escuchando ciertos tipos de música me conecté
con ciertos matices literarios. Escuchaba mucho, por ejemplo, sonido post-punk, me gustaba mucho el sonido gótico, me gustaba mucho todo lo que se desarrollaba finales de los 70s y principios de los 80s en Inglaterra, en Europa, en términos también de música electrónica, de música industrial. Y muchos de estos autores, muchos de estos artistas, vaya, pues fueron influenciados por escritores y por personas del mundo de la literatura. Por ejemplo, la banda Joy Division, que hoy se conoce como New Order, en su momento, pues su líder se escribía cartas con Burroughs, y Burroughs pues es como toda esta cabeza literaria del movimiento beat y que tenía que ver con mucha oscuridad, con mucha fantasía, con mucha crudeza, con mucho existencialismo. Entonces, a través de la música llego, por ejemplo, a este autor y a través de este autor empecé a descubrir otras cosas que me llamaron mucho la atención y que iban un poco en ese sentido. Toda esta onda de los poetas malditos de Francia, como Rimbaud, como Verlaine, también estaba el nadaísmo, corriente poética de los 60. Y muchas de estas cosas que me gustaron en ese momento las vine a encontrar en algunos textos de escritores y poetas mexicanos. Entonces, digamos que esa es la gran conexión del por qué elijo cada texto. Son textos que de alguna manera se vinculan con lo que a mí me ha gustado en la vida. Entonces, allí encontré textos supremamente existenciales, crudos, de realismo, de un realismo totalmente decadente, a veces en palabras de Juan José Arreola o en textos de Rosario Castellanos o de Octavio Paz inclusive. Entonces de esa manera voy eligiendo los escritos, un poco como que también leyendo diferentes textos, como que de pronto encuentro algunos que me llaman y los pongo en stand-by y digo, creo que esto puede ser interesante para intervenir sonoramente. Oye, ¿te has acercado a escritores jóvenes? ¿Se han acercado a ti? Los autores que encontramos en los materiales que están en plataformas, quizá la más cercana a este presente es Coral Bracho, pero platícanos si hay algún interés sobre escritores jóvenes. Pues mira, tal como bueno, Coral Bracho no es, más bien es como contemporánea, ¿no? Y de todos los autores con los que trabajo, digamos que ella sigue presente entre nosotros, pero en el tema del proyecto como tal, siendo un homenaje a la memoria literaria, pues justamente de eso se trata, ¿no? De tomar esta memoria y tiene que ver con las letras que han quedado, con las palabras que están impresas y que en este presente tan digitalizado y con una, no sé, una manera de ver el mundo de una manera tan superficial a través de las redes sociales y todo lo que nos está planteando como este presente, pues muchas de estas letras, mucha de esta palabra ha quedado un poco rezagada, ha quedado un poco olvidada, inclusive hay muchos autores que ni siquiera hoy se conocen y que son importantísimos, como por ejemplo el caso de María Enriqueta Camarillo, que es una autora, escritora de finales de los 1800 y que es la primera y única mujer que ha sido nominada al Nobel en México. Entonces, cosas como esas creo que son las en las que vale la pena hurgar, rascar, investigar para poder traerlas al presente a través de todo este proyecto, a través de toda esta sonoridad, porque a la final el proyecto pues también tiene un poco como fin esto, no solo el tema de invitar a revisitar un tema sonoro que tiene que ver con la electrónica, sino de acercarnos a generaciones más jóvenes y llevarles un guiño de esta memoria literaria a través de una música que esté más afín a ellos, y en este caso pues es la música electrónica.
Y sobre todo que se aleja pues de lo rígido que pueden ser de repente pues las escuelas, que son al final los primeros, las primeras conexiones que tenemos con muchísimos de estos autores, ¿no? Claro, y qué bueno que planteas esto porque, fíjate, o sea, el ejemplo creo que lo tengo en carne propia. Cuando yo tenía, no sé, 12 o 13 años y estaba empezando la secundaria, de pronto los textos que venían obligados para que leyéramos, recuerdo mucho que uno de ellos era Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y yo digo, carajo, un texto como este que es denso, que es pesado, que es oscuro, ¿no? Y que nos obliguen a leerlo a esa edad, vaya, ni con sangre nos entraba esa letra, ¿sabes? Y en cambio, ahorita, pues es una manera muy diferente de acercarse a estos textos y a mí de manera personal, me ha pasado que de pronto me reencuentro con textos como este de Pedro Páramo hoy con esta visión que traigo de la sonoridad y pues lo siento, lo recibo y lo abrazo de una manera totalmente diferente, ¿no? Y hasta da gusto abrazarlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que ver en la manera en cómo se presentan estas cosas a las nuevas generaciones. Fíjate que en alguna entrevista que le hicieron, no sé, por allá por los 70 tal vez, a Juan José Arreola, él en esa época hablaba de cómo las instituciones que tienen que ver con la cultura y quienes tienen en su mano el llevar a las nuevas generaciones de aquella época todo un tema de la cultura, de la poesía, de la literatura, del arte, no estaban usando lenguajes afines a esos nuevos jóvenes de aquel momento. Y fíjate que de alguna manera sigue pasando, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues con el proyecto se logra hacer un poco de conexión y de construcción de este tejido social que tiene que ver con conectar literatura con todas estas nuevos jóvenes, con toda esta generación de ahora, ¿no? Claro. Oye, Jairo, platícanos cuál es el presente y cuál es el futuro de este proyecto. Pues mira, el presente es un work in process y con eso también te respondo la pregunta del futuro, ¿no? La música va a seguir existiendo, tal vez con nuevas maneras, con nuevos elementos, con nuevos instrumentos o con nuevas herramientas de generarla desde el mundo tecnológico y la literatura pues va a seguir existiendo, ¿sabes? La memoria literaria de México es muy extensa, los autores son innumerables y con cada autor hay textos pues que no te vas a acabar la vida aunque se la dedicaras a un solo autor, no llegas, ¿sabes? Entonces, pues en ese sentido es seguir encontrando estos textos, seguir generando estas conexiones, seguir experimentando y haciendo toda esta alquimia sonora para generar todos estos ambientes y todas estas bandas sonoras para los textos que vaya eligiendo. Y vaya, creo que ese es el presente y el futuro, ¿no? Creo que he tenido la fortuna de tener como resultado un proyecto que no tiene temporalidad, que es atemporal, vaya, y que es longevo. Entonces creo que voy a poder estar en esto durante muchísimo, muchísimo tiempo sin que pierda la vigencia, ¿sabes? Porque a la final, pues todo esto es arte sonoro, finalmente la letra, la palabra, pues tampoco va a pasar de moda, así que pues son dos mundos con los que voy a seguir caminando durante mucho tiempo. Buenísimo. Oye, tienes presentaciones próximamente acá en la Ciudad de México, ¿no? Sí, ya van quedando pocas este año, pero tengo el próximo 3 de septiembre, que es el domingo, un recital muy especial en la Biblioteca Vasconcelos, en el auditorio principal. Luego voy a estar el 8 de septiembre
en los viernes sonoros que organiza el Museo Mural Diego Rivera. Resulta ser allí un espacio maravilloso donde Texturas Sonoras se convierte de alguna manera en una propuesta súper atmosférica por la acústica que tiene este lugar. Entonces, esto va a ser el 8 de septiembre. Luego voy a estar el 12 de septiembre en la Faro Cosmos, en la Caja Negra. Y el 23 de septiembre vuelvo y repito en la Faro Cosmos. En octubre voy a tener una serie de presentaciones especiales que, si bien están aunadas al proyecto de Texturas Sonoras, no necesariamente tienen que ver con intervención a textos de autores. Lo que voy a estar haciendo es acompañando un par de proyecciones que se van a hacer de la película Macario para musicalizarla en vivo desde la sonoridad electrónica. Finalmente, Macario pues también tiene que ver con la literatura, es una historia basada en un libro y pues Día de Muertos y todo lo que se plantea en esta maravillosa cinta del cine de oro mexicano, pues de alguna manera está ligada con la literatura y con el tema cultural de México hasta el fondo. Perfecto. Oye, ¿dónde podemos estar al pendiente de todas las fechas y noticias que tengas? Mira, es muy fácil, pues están mis redes sociales. Si me encuentran por Facebook, por Instagram, estoy como Jairo Guerrero, artista electrónico. También me pueden conectar a través de mis páginas web, que también son muy fáciles. Es www.jairoguerrero.com y el del proyecto, que es texturas-delmediosonoras.com, o otra página alterna que es soyjairoguerrero.com. La verdad es muy fácil poder ubicarme a través de las redes y allí pues van a ver las fechas que tengo. Continuamente estoy actualizándolas, estoy colocando las nuevas fechas, estoy republicando el cartel de presentaciones, etcétera. Perfecto, pues dejaremos esas ligas en la descripción de este podcast para tenerlas un clic a la mano, pero bueno, no hay pierde para encontrarlas en cualquiera de estas plataformas o redes sociales. Y bueno, Jairo, de verdad ha sido un placer platicar contigo y conocer un poco más de este proyecto. ¿Algo que gustes agregar a esta charla? No, la verdad es que es un proyecto multigeneracional, es para grandes y chicos. No piensen que por ser electrónica, entonces las generaciones más grandes no están invitadas, por supuesto. Yo soy una persona de 56 años que sigue generando música en un tono moderno, en un tono actual. Entonces, vaya, no hay límite de edad para esto, así que pues todos están invitadísimos. La verdad es que si tienen oportunidad de ir a uno de los recitales, se van a llevar una grata sorpresa y se van a ir con un gran sabor de boca, porque cada recital resulta ser una linda experiencia de conexión y una experiencia única, porque todos los recitales son diferentes, toda la música sucede en vivo y pues nunca un recital es igual a otro. Perfecto, pues dejamos la invitación a estar al pendiente de esas presentaciones en vivo, además de revisar todo el material que tiene colgado en plataformas digitales. Y bueno, Jairo, reiterarte, este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengas. De verdad, muchísimas gracias. Perfecto, pues te agradezco muchísimo y pues feliz de contar con este tipo de espacios que hacen eco de estos proyectos que a la final pues vienen siendo prácticamente de interés común al ser de un matiz cultural, ¿no? Entonces, mil gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Pues ahí está este proyecto pues, bastante interesante, Texturas Sonoras, homenaje electrónico a la memoria literaria de México. Pueden encontrar algunos EPs de autores en concreto con los que ha desarrollado este proyecto, entre los autores que están Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Octavio Paz, Efraín Huerta, María Enriqueta Camarillo, Coral Bracho. Bueno, un número interesante y bueno, de autores bastante importantes dentro de la literatura mexicana. Un proyecto, pues, como ya lo decíamos en la entrevista, que acerca
de forma lúdica. Además, la literatura a oídos jóvenes u oídos que no han estado tan en contacto con estos autores. Es interesante pues esa parte de este proyecto. Por supuesto que también sería bastante interesante, que no es el caso de los objetivos de este proyecto, pero vaya que sería bastante interesante comenzar a encontrar estas conexiones con autores jóvenes en el que la música electrónica, la experimentación pueda dialogar con discursos actuales, discursos vigentes, no es que la poesía o las ideas que desarrollan estos autores como Juan Rulfo o el mismo Efraín Huerta no lo sean, pero siempre es interesante también escuchar las voces actuales, porque finalmente de ahí es que se van a construir nuevos astros de la literatura. Pero bueno, por supuesto que entendemos que ese no es el fin de Texturas Sonoras, solo dejamos esta idea como una reflexión aparte. Gracias, por supuesto, al trabajo que ha desarrollado Jairo Guerrero en este proyecto de Texturas Sonoras. Pero bueno, agradezco nuevamente pues a Jairo Guerrero por su tiempo y su disposición. También les agradezco a todos ustedes por escuchar este podcast y por revisar esta entrevista hasta este punto. Y bueno, pues invitarlos a que revisen nuestro catálogo de entrevistas y por supuesto que estén al pendiente de nuestras próximas charlas. Por ahora me tengo que despedir, pero nos encontramos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.